pues está entrando en un proceso de crisis, ¿sí? Porque bueno, sabrán ustedes, los que manejan materia de trabajo, que los laudos deben ser emitidos de verdad sabida y buena fe guardada, que no se tienen que apegar a formalismos. Y finalmente con estos principios, pues estamos viendo que ya va a ser más cuadrada la resolución. Es decir, esos principios de buena fe guardada, verdad sabida y buena fe guardada, pues están quedando. Entonces, ahí es donde va a ser lo trascendente en el paradigma de los próximos jueces. ¿Sí? Bien, vamos enseguida a los transitorios. Esta reforma, como les comento, entró al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? Nos marca que el Congreso del Estado de Legislaturas realizarán adecuaciones legislativas dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto. ¿Qué día es hoy? Entonces, no hemos tenido esas adecuaciones legislativas, ¿sí? Si nos dijeron que fue del 2017 al día siguiente, bueno, se tendría que haber cumplido el 2018. Llegó 2018, no pasó nada. Llega 2019, nuevamente 24 de febrero de 2019, nada. Entonces estamos en un proceso de discusión. Luego actualmente ya están los diputados poniéndose a trabajar en esta materia. Por eso es lo trascendente, que esto tiene que salir antes de que concluya este mes, ¿sí? Porque ya va atrasado, y uno de los compromisos que se tenía con el Tratado de Libre Comercio del TEMEC, actualmente TEMEC, es que la reforma saliera, se armonizara antes del 31 de diciembre del 2018. Entonces, los tiempos ya están desfasados, ahorita ya están los procesos de discusión, que eso es lo que estamos celebrando, que ya tengamos un proceso de discusión, porque es muy necesario que se armonice la Ley Federal del Trabajo con esta reforma constitucional, ¿sí? En tanto se tenga que instituir este nuevo proceso, pues las autoridades deben continuar trabajando, es decir, la Junta de Conciliación, tanto la local como la federal, pues al día de ayer todavía siguen recibiendo demandas nuevas. Entonces tienen que resolver todos los asuntos hasta que lleguen a extinguirse completamente. Ya sabrán ustedes cuánto tiempo se van a llevar en resolverlos. Se estima que pueda ser un promedio de 4 años, pero hay asuntos que pueden tardar hasta 8 años, ¿sí? Entonces, para sacar todo ese cúmulo de rezagos, ¿cuándo se van a extinguir verdaderamente los jueces? No sabemos, ¿no? Pero hay que dar el tintero. También la cuestión de los registros, pues las juntas siguen operando en ese sentido. La Secretaría de Trabajo pues sigue registrando sindicatos del ámbito federal, de competencia federal, y las juntas siguen dando registros sindicales para sindicatos en materia local. Los tribunales colegiados de circuito pues siguen también conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos que emiten las propias juntas. Y pues finalmente dentro de este año, el año que propuso el propio decreto de modificación a la Constitución, bueno, pues nos han estado, más bien algunos organismos de la sociedad civil, de laboralistas, son quienes han estado impulsando que esta reforma se dé pronto, porque finalmente ya tenemos esa reforma constitucional, pero no la logramos materializar, y esto porque finalmente el ámbito político pues estaba un poco disperso por la cuestión del cambio del nuevo gobierno. Entonces ahora es como ya se está en proceso de esta discusión y pues esperamos que pronto pueda realizarse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estado que guarda en este momento? Como les digo, se están desahogando algunos foros de discusión con diversas organizaciones de abogados que están trabajando en ella, que están participando. Tenemos siete propuestas de iniciativas que se han presentado desde 2018. Sabrán ustedes que no va a ser fácil la discusión por la serie de reformas e iniciativas que se han presentado. En total tenemos que son 3.391 propuestas de reforma las que se tienen en este momento que discutir. El trabajo no es sencillo, como les digo. Este cuadro que ustedes ven que fue elaborado por uno de los impulsores de esta reforma, que es el del doctor Manuel Fuentes Muñiz,
y es también quien está participando en los foros de discusión. Pero finalmente ustedes verán que de estas 7 reformas, pues se trata de trabajar sobre una sola. Finalmente, pues Morena es la que propuso la última versión, y es como se están haciendo algunas adecuaciones en este momento. ¿Qué novedades tiene esta reforma? Bueno, en materia de libertad y democracia sindical, pues se trabaja sobre el fortalecimiento de la autonomía sindical. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el Estado tiene que garantizar que los sindicatos no se intervenga en la vida interna de ellos, ¿sí? Que nadie tenga una injerencia en la forma de organización, en la forma que hagan sus estatutos, en la forma de que elijan a sus representantes y que hagan en su toma de decisiones unas decisiones de manera íntegra y hacia el interior de los sindicatos. Entonces, el Estado no tiene por qué intervenir en la vida interna, y parte de lo que se está trabajando en esta reforma es precisamente garantizar esa autonomía sindical. Por otro lado, la libertad sindical se tiene que garantizar por parte del Estado también, que no se obligue a renunciar a un trabajador que esté sindicalizado. Es decir, no se le puede despedir por el hecho de que se sindicalice. La libertad sindical tiene 3 aspectos, ustedes lo deben de saber, que es la libertad de pertenecer a un sindicato, la libertad de renunciar y no pertenecer a ningún sindicato, y por otro lado, la libertad de formar nuevos sindicatos. Esta es la libertad sindical, que también la tenemos contenida en el artículo, en el tratado, en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esta reforma prevé que se garantice plenamente esta libertad sindical. El trabajador no tiene por qué ser obligado a pertenecer a un sindicato, y en caso de que decida renunciar, no se le tiene por qué correr de la empresa. Anteriormente teníamos vigente la cláusula de exclusión, ¿sí la han escuchado hablar de ella? La cláusula de exclusión es la que se le aplicaba a un trabajador cuando renunciaba a un sindicato, y el sindicato decía: a ver, patrón, Juan Pérez ya se fue, ya me renunció al sindicato, córrelo. Entonces, pues era muy sencillo mantener la organización sindical, pues todos querían estar ahí, conservar el trabajo, ¿no? Entonces, con esta cláusula de exclusión, que también ya fue declarada inconstitucional por la Corte, finalmente se garantiza esta libertad sindical. Se debe garantizar la libre afiliación de participación de los trabajadores en los sindicatos, federaciones y confederaciones. Es decir, si hay un sindicato que quiere pertenecer a una confederación o federación, con toda libertad lo puede hacer. Una confederación de sindicatos, pues es un sindicato de sindicatos, ¿vale? Para que pueda ser más entendible. Entonces, cada sindicato tiene la plena libertad también de afiliarse a cualquier organismo de carácter nacional o incluso de carácter internacional. Establece principios que deben ser observados en la cuestión de los registros sindicales, que es la autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad e inmediatez. Entonces, estos principios principalmente van encaminados hacia el organismo que se va a encargar de llevar los registros sindicales. Exista la voluntad imperativa del interés colectivo. Obviamente se tendrá que ver por los intereses sindicales, grupales, y no por el interés del grupo, ¿sí? Es decir, no se puede estar demandando la titularidad de contratos colectivos al interior de una empresa, porque finalmente hay un grupo mayoritario que es el que va a administrar el contrato colectivo de trabajo. Entonces, si hay sindicato, más de un sindicato en una empresa, finalmente con quien se tiene que tratar es con el mayoritario. Pero ahora también con la entrada en vigor del convenio 97 de la OIT de negociación colectiva, pues también vamos a tener que estar tratando con los sindicatos minoritarios. Entonces, esa negociación colectiva la tiene que garantizar también esta reforma. Establece como norma obligatoria que los estatutos incluyan como requisito para su aprobación el apoyo mayoritario. Es decir, anteriormente solamente la mesa directiva es quien tomaba este tipo de decisiones. Vamos a modificar los estatutos y se modifican a modo, ¿sí? Cada sindicato pues tiene su mesa directiva y finalmente ellos son los que mantienen el control. Ahora tendrá que ser por medio
de que la mayoría decida de manera democrática. Se tiene que observar de manera, en principio, los principios democráticos al interior de las asambleas, y es donde se tiene que garantizar este derecho. Se pretende profesionalizar más el ámbito conciliatorio. Los que hemos estado en las audiencias, luego llegamos a la etapa conciliatoria y nomás nos preguntan, ayer que les está desahogando la audiencia, ¿ya se arreglaron? No, pues que no, pues le seguimos. Entonces, ¿cuál conciliación? No existe un proceso de conciliación en este momento de manera efectiva en las juntas. Entonces, por eso se va a crear el Centro de Conciliación Estatal, que tendrá que ser un requisito, un procedimiento previo para poder acceder a un juicio ante el Poder Judicial. Este Centro de Conciliación y Registro Sindical a nivel federal va a tener en cada estado una delegación donde tendrá que someterse previo a cualquier juicio, tendrá que agotarse la etapa conciliatoria. Tendrá que haber conciliadores profesionales que sepan de la materia, que puedan desahogar de manera efectiva esta etapa. ¿Cuál es la ventaja que se tiene? Bueno, la ventaja es pretender que de los asuntos se evite llegar el menor número de asuntos hacia el Poder Judicial, ¿sí? Pero finalmente vemos que puede haber asuntos que no puedan ser conciliables. Imagínense ustedes una trabajadora que se retiró de la fuente de trabajo porque la acosaba el patrón. ¿Ustedes creen que va a ser posible llegar a una conciliación? Digo que son situaciones denigrantes que pues, también las trabajadoras tendrán que tener en principio su dignidad resguardada, y pues hay asuntos donde difícilmente se puede llegar a una conciliación. A una trabajadora que fue privada de su empleo porque estaba embarazada, ¿es conciliable? No. Hay asuntos muy escabrosos que difícilmente se pueden llegar a conciliar. En el caso que el trabajador haya sido maltratado, injuriado, que le haya inventado la madre, a ver cómo me pagas la mitad de madre, ¿cuánto vale? Claro, está en principio la dignidad humana y los derechos del trabajador. Entonces, se va a ir trabajando sobre esta materia, también los centros de conciliación. En el Estado ya tenemos una propuesta también en el Congreso que está en proceso de discusión, porque se está esperando el ámbito federal, pero finalmente también tendremos un centro de conciliación. Principalmente va a iniciar en Morelia, pero esperemos que también se pueda distribuir en el Estado por lo menos una extensión de cada uno de estos centros conciliatorios. Entonces, este es lo novedoso de la reforma. Finalmente, tenemos que adoptar una etapa previa porque no nos podemos ir de manera directa al juicio, ¿sí? Tenemos que tener nuestra boleta de que ya agotamos esta etapa para poder acceder al Poder Judicial. Este centro tendrá que ser un centro descentralizado, no tendrá que depender del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Entonces, se supone que tendrá que tener autonomía de gestión, patrimonio propio, para poder trabajar de manera auténtica, ¿sí? La visión de género también es muy importante en esta reforma, porque lo que les decía, hay la excepción de algunas instancias conciliatorias, algunos asuntos que no pueden pasar por etapas conciliatorias, ¿sí? Trabajadoras que son víctimas por discriminación, esas están exceptuados de poder participar en esta etapa. Los estatutos de los sindicatos se preverá la equidad de género, así como en las elecciones, es decir, ya tendrá que haber una paridad entre la mesa directiva. No necesariamente todos tendrán que ser hombres, no todos tendrán que ser mujeres, sino que tendrá que ser 50 y 50 para poder cumplir con esa equidad de género. Entonces, ahí van mujeres, se van empoderando. El juez debe requerir al patrón se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social a la trabajadora embarazada que esté en el litigio. Es decir, si fue despedida y está embarazada, ahorita te ordeno que sigas pagando las cuotas sobre patronales hasta el tanto de que pase por la etapa del parto y hasta el tanto se termine el juicio. Entonces, esa es una gran ventaja también para las trabajadoras que puedan llegar a estar en una situación de esta naturaleza. Obligación de constituir comisión mixta para prevenir la discriminación por razones de género.
Entonces, no solamente van a ser las comisiones mixtas de seguridad y higiene que ya se tienen, que la comisión de escalafón, que la comisión de tabuladores, sino que ahora tendrá que ver esta nueva comisión para prevenir actos discriminatorios hacia los trabajadores, que no solamente se pueden dar del patrón al trabajador, sino incluso entre los mismos compañeros, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que, ay, aquella me cae gorda porque es prieta, aquella me cae porque nunca se peina, ando toda guardacona? O sea, son cosas que luego son posturas discriminatorias entre los propios trabajadores y compañeros. Entonces, esta comisión va a tener esa tarea de evitar que se den actos discriminatorios de cualquier naturaleza, ¿sí? Se prevé la tutela de derechos cuando se reclame discriminación. Por embarazo, por orientación sexual o por identidad de género. ¿Sí? Esta es la última. Entonces, se trata de evitar cualquier acto discriminatorio de cualquier naturaleza. ¿Sí? Ya no, que porque tú le vas a la China, yo le voy a la América, pues hay que respetarnos. O sea, no por eso vamos a tener que aquí nuestros cuates, que tú eres del PRD y tú eres del PRI, bueno, pues todos nos estamos habitando en una misma sociedad y pues tenemos que respetarnos como tal. ¿Sí? Entonces, estos actos discriminatorios no tienen por qué producirse. En los procedimientos, hay varias novedades también que sí son importantes que las vayamos considerando. Van a ser juicios de oralidad públicos, es decir, también la oralidad, aun y cuando ya manejamos principios de oralidad en los actuales procedimientos, y desde 1970 en materia de trabajo ya tenemos nuestros juicios orales, pero no se tienen juzgados de oralidad, que eso es lo que vamos a transitar. Ya tendrán que ser juicios, audiencias, donde serán presididas por un juez y quien va a tener que tomar una protesta a las partes para que se produzca el juzgado. Es el artículo 720. Ahí, cuando vean ahí los paréntesis, es el artículo que nos prevé. Audiencias que se conservarán y resguardarán en medios digitales, es decir, bueno, ya los que han estado litigando en materia penal, mercantil, familiar, pues ya ven que la tecnología pues también ya llegó hacia la impartición de justicia. Todas las audiencias son grabadas, son respaldadas en un servidor. Si queremos pedir copias de una reproducción, la podemos solicitar al juez y nos tendrá que expedir sin mayor problema. Cuando el juez advierta que existe una manifiesta incapacidad técnica y sistemática del apoderado legal, prevendrá la parte afectada para que designe otro. Si es que ambos abogados que se van a dedicar a esto, si el juez ve que de plano no son competentes para defender al trabajador o al patrón, simplemente les va a decir, oiga, su abogado no lo hace. Imagínense la vergüenza, ¿no? Por eso son los retos a los que nos tenemos que enfrentar los abogados también. ¿Sí? Ya tenemos que quitarnos ese paradigma de estar trabajando de machote, porque imagínense que le digan a nuestro cliente eso, digo, pues sería vergonzoso, ¿no? Entonces, aguas, ahí va, ahí viene esa reforma. Notificaciones electrónicas, es decir, la modernidad llegó finalmente, ¿sí? Entonces, pero es opcional, el que quiera le va a entrar y el que no, pues va a seguir en el esquema tradicional. Multas por incidentes frívolos, ¿sí? Los laboralistas pues, somos muy dados a retardar los juicios, ¿sí? Y más cuando trabajamos por iguala con las empresas, ¿sí? Pues es que se acaba el juicio y ya no van a querer continuar pagando la iguala, pues es que se me va la chapa, ¿no? El ingreso. Entonces, sí vamos a tener consecuencias si estamos retardando los asuntos de manera deliberada. Entonces, eso ya no se va a poder hacer, claro, abogados, ¿sí? El ofrecimiento de trabajo, que también somos muy dados los abogados patronalistas, de que, bueno, pues total hay que les revientan la carga probatoria al trabajador y saber cómo comprueba que fue despedido, ¿no? Entonces, realmente son estrategias, pues, que realmente son puestas en práctica, pero que no tienen, pues, una razón de ser.
¿sí? Al final de cuentas son estrategias simplemente para hacer la vena chicana, pues, ya hay que ser objetivos en ese sentido. Entonces, el hecho